Que el Señor le continúe bendiciendo, mi amado, mi amada. Es el deseo de mi corazón. Le doy gracias a mi Señor por permitirme nuevamente estar acá con usted para compartir la palabra del Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor maravilloso. Amado mío, en esta hora, Señor, te adoro, te agradezco, mi Rey, por la oportunidad que me regalas, papito lindo, de poder venir nuevamente, Señor, a meditar en tu palabra, a compartir con mi hermano, con mi amado, mi amada que está, Señor, ahí escuchando. Yo te pido que le bendigas, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, Padre de gloria. Mira sus corazones, mira sus necesidades. Trae, Espíritu Santo de Dios, respuesta, fortaleza, provisión para todo aquello que ellos lo necesitan. Y te pido que me guíes, Espíritu Santo, que tomes control de mis palabras, de mis pensamientos, mis emociones. Que seas tú el que llenes el ambiente en este lugar y ahí donde está mi amado, mi amada. En el nombre de Jesús, Señor, toda la honra y toda la gloria a ti, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor, mi amado, mi amada. Qué gusto poder venir delante de usted nuevamente con el propósito de compartir acerca de la palabra del Señor. Hemos estado viendo el tema de si la mujer tiene respaldo de parte de Dios para ejercer ministerio o no. Y al principio, en el primer video, hermanos, yo les compartía un poquito acerca de que, por ejemplo, en el tiempo en que Pablo escribió, en el tiempo en que se dijeron y se dieron estas cosas por las cuales están escritos estos pocos versículos, porque realmente son pocos, los que hablan acerca de que la mujer tiene que callar en la congregación. No que la mujer no puede ejercer ministerio, no que la mujer no puede ser pastora, no, totalmente, rotundamente que la mujer, hermanos, tiene que callar, fue lo que se dijo. Que la mujer aprenda en silencio, que la mujer esté sujeta, calladita. Esa fue la orden. Pero estuvimos explicando un poquito, amados hermanos, qué era el contexto que se estaba dando en ese momento, por qué dijo Pablo esto y para qué dijo Pablo esto. Bueno, ¿por qué dijo Pablo esto? Porque estaban pasando unas cosas, las cuales un poquito ya les expliqué. Estaban pasando unas cosas tremendas, las cuales si no se les detenía, era grave lo que iba a pasar en la iglesia, tanto de Corinto, de la ciudad de Corinto, o los corintios, como en la ciudad de Efeso, a la iglesia de los efesios. Y el para qué de lo que Pablo dijo, ese era el por qué, y el para qué de lo que Pablo dijo, amados, para que se detuviese aquello. Pablo tuvo que darle una orden a Timoteo, mandarle esta carta y decirle: Timoteo, por favor, no permito que la mujer hable más. ¿Y por qué digo no permito que la mujer hable más? Porque ya las mujeres, amados hermanos, anteriormente a este suceso, las mujeres ya profetizaban. Aun cuando había una gran restricción para la mujer, porque recordemos que había una separación, una cortina en las sinagogas que separaba a los varones todos juntos a un lado, sin mujeres, y a las mujeres todas juntas separadas de los varones. Por lo tanto, no había esa convivencia que tenemos hoy en día de las mujeres y los varones todos juntos como una sola familia. Eso no se daba. Entonces eso era una restricción, pero aún y con toda esa restricción ya las hermanas profetizaban. Y para profetizar, amados míos, hay que hablar. Para profetizar tienen que callar los demás, tienen que hacerse un silencio para escuchar qué es lo que Dios está diciendo. Pero les estuve compartiendo que habían otras dos grandes polémicas, para mí todavía más fuertes, en contra de la mujer, que era que a la mujer no se le permitía aprender a leer ni a escribir. Por lo tanto, hermanos, era imposible
que una mujer en esos tiempos pudiese ejercer ministerio pastoral. Pero he escuchado, hermanos, y lo digo con todo respeto, he escuchado algunos comentarios con tanta ignorancia, tanta falta de sabiduría, como decir, por ejemplo, algunos comentaristas, muéstrenme a dónde hay un libro en la Biblia que sea escrito por una mujer. ¿Dónde hay un libro en la Biblia que diga lo escribió la apóstol tal, la discípula tal de Jesús? No, hermanos, es que como les digo, ni siquiera las mujeres podían escribir, no sabían leer, y cómo iba a haber una maestra de la palabra como eran los discípulos, los apóstoles. Discípulo es un alumno, eso significa discípulo, alumno. Los discípulos fueron los alumnos de Jesús que se convierten en maestros que enseñan a otros alumnos. Pero estas mujeres no tenían ese privilegio. Los hombres sí podían estudiar, los hombres sí podían leer y escribir, las mujeres no. Por lo tanto, es ignorancia, es gravemente ignorancia decir que no aparece en la Biblia ningún libro escrito por ninguna mujer, porque las mujeres no valen delante de Dios para tener ministerio. Eso es mucha ignorancia. Las mujeres no sabían leer ni escribir. A las mujeres en un momento, porque sí profetizaban y sí hacían algunas cositas, pero cuando está pasando la polémica de que allá en la ciudad de Corinto, que era una ciudad muy grande y muy pagana, había un templo dedicado a una diosa. Entonces, esta diosa tiene sus sacerdotisas, tiene sus seguidores que le rinden culto y todo eso, por supuesto, todos los paganos. Y ahí se ha enseñado, y de igual manera ya en Efeso, esta ciudad también tiene otro gran templo donde hay otra diosa, donde también se enseña cosas como, por ejemplo, de que Eva fue creada primero, y a las sacerdotisas se les instruye a que ellas pueden ejercer autoridad, dominio sobre el varón, porque fue Eva la que fue creada primero. Entonces, y todo eso pues sabemos que es mentira. Entonces, hermanos, al estar viniendo al cristianismo, a las sinagogas, este tipo de mujeres y también varones que venían de ahí, de ese tipo de creencia, de ese tipo de falsa doctrina, al estar entrando y estar las mujeres ahí murmurándole, por decir de alguna forma, a las mujeres cristianas su forma de vestir, su estar muy sumisas, venir estas otras mujeres y decirles, no, pero es que vean, es que ustedes no saben, la que fue creada, ustedes las están engañando, la que fue creada primero por Dios no fue Adán, fue Eva la que fue creada primero. Adán no fue creado primero. Y todas estas cosas se estaban haciendo que al Timoteo darse cuenta de lo que está pasando, le escribe una carta a Pablo, y Pablo le devuelve esa carta diciéndole, Timoteo, hay que mandar a que las hermanas callen. Que la que quiera aprender, que pregunte a su esposo en la casa. Y Pablo, hermanos amados, tiene que mandarle a decir a Timoteo para que diga a la congregación, para contrarrestar esta falsa doctrina de que Eva había sido creada primero. Tiene que mandarle a decir en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, al 15, dice así la palabra del Señor. La mujer aprenda en silencio. Esa es la orden. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción? Porque las mujeres que salían del paganismo, estaban tratando de infiltrar o manipular a las otras mujeres cristianas de que la mujer podía ejercer autoridad. Entonces, para contrarrestar eso era, aprendan pero calladitas y sujetas, sin estar creyéndose de que la mujer tiene autoridad sobre el varón,
no refiriéndose a la congregación, a la pareja, al matrimonio. La mujer no podía o no puede, porque esa sí es una regla de oro dada por Dios. Por lo tanto, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Escuche, porque Adán fue formado primero y después Eva. Acá Pablo está queriendo a través de Timoteo, en la iglesia de Corinto, está queriendo contrarrestar y recordarles a las hermanas y los hermanos que eso que se está diciendo por ahí es mentira. Porque lo que dice allá en el Génesis, lo que pasó en el principio, lo que Dios nos dejó dicho a través de Moisés, que había sucedido en el principio, era que Dios había creado primero a Adán, no a Eva, como decían las que venían saliendo o los que venían saliendo del paganismo, de lo que se decía ahí en ese gran templo que había a esa diosa. Ok, por lo tanto dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, inquirió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciendo, si permaneciere en fe, amor, santificación con honestidad. Ok, entonces ahí Pablo tiene que mandar a decirle esto a la iglesia de Corintios. Tiene que mandarle a decir esto a el pastorcito Timoteo. Hermanos, recuérdeles esto. Por si es que las hermanas se están poniendo en duda y están creyendo lo que estas mujeres que están entrando a la iglesia les están diciendo, recuérdemeles esto, porque la realidad es esta. Quien fue formado, creado primero por Dios, fue el varón. Y recibió una orden. Y esa orden era una ley de Dios, donde Dios dice, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el varón, refiriéndose al matrimonio, hermanitos, refiriéndose al matrimonio, hermanos, porque hay quienes agarran esto del varón en general. Yo soy dominio sobre todas las mujeres, porque todas las mujeres tienen que estar sumisas a mí, porque Dios a mí me ha puesto por encima, porque soy hombre, soy varón, por encima en autoridad de todas las mujeres. Es en cuanto al matrimonio esta orden que Dios dejó, porque es una regla de oro, porque la dejó Dios y no la podemos quebrantar. En cuanto al matrimonio. Ok, entonces, amados míos, esto era lo que pasaba. Este era el porqué de Pablo decir que la mujer esté calladita, está en silencio. Era, hermanos míos, porque se había levantado toda esta situación donde estas mujeres están llegando y están causando una problemática, estas mujeres y varones, porque no eran solamente mujeres y varones que estaban llegando del paganismo a la iglesia cristiana, pero venían con otras creencias raras en cuanto a quién había sido formado primero, si Adán o Eva, y ellos decían que era Eva. Eso era lo que habían aprendido en el paganismo y lo querían transmitir. Por lo tanto, la mujer tenía autoridad sobre el varón, la mujer podía dominar, podía mandar al varón, y eso es un pecado mortal. También estaban diciendo que quien les ayudaba a la hora de dar a luz y todo esto era esa su diosa que ellas tenían anteriormente. Vamos a ver, amados hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios allá en Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 25. Vamos a ver. Dice así la palabra del Señor. Escuche bien. Someteos unos a otros en el amor de Dios. Las casadas, oiga, refiriéndose a la mujer y el varón, pero al matrimonio, hermano, vuelvo a repetirlo. Las casadas estén sujetas a sus propios
maridos, a sus propios maridos. Eso es muy grande. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Vamos a detenernos ahí, amadas y amados. Porque todos los hermanos y hermanas que van en contra del ministerio de la mujer, dice es que la mujer no puede tener autoridad. Perdón. La mujer no puede ejercer autoridad sobre el varón. La mujer no puede enseñar al varón. La mujer, acá lo está diciendo con toda claridad, hermanos, que ya nosotros nos queramos hacer sorditos o queramos descontextualizar lo que se está diciendo en estos párrafos de la palabra, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero con claridad, acá lo está hablando nuevamente Pablo, porque sabemos que es Pablo el que escribe los Efesios. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo vuelvo a repetir, ni siquiera dice así como Cristo o así como el varón es la cabeza de la iglesia. No, dice que es Cristo. En ningún momento le dejó dicho, es que son los varones los únicos que pueden ejercer ministerio pastoral, recibir el don, porque es un don, el ministerio pastoral es un don, aunque sabemos que lamentablemente hay muchos por ahí, posiblemente mujeres también, que están ejerciendo el ministerio pastoral, por decirlo de alguna forma, sin haber tenido el llamado, sin haber recibido el don, y sabemos que es un don. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, no el varón ni la mujer, Cristo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, hermanos. Es que es ahí donde yo digo, Dios mío, pero ¿por qué a veces, viéndose la palabra tan clara, porque es que a veces yo me encuentro, escucho incluso a grandes teólogos, yo digo todavía cuando es una persona sencilla, que está empezando, que no tiene mucho estudio, no tiene mucho tiempo de estar meditando en la palabra, pues ya se puede quedar ahí como en stand-by, como patinando en pasajes de estos, en no entender y decir, no, es que agarrarlos así, no, es que la mujer no puede ser pastora. Pero aquí lo está aclarando, valga la redundancia, con toda claridad Pablo. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus propios maridos en todo. Y sigue diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cosa que ya de ahí uno podría sacar otro estudio para los maridos, para los esposos. Tremendo, ¿verdad? Porque sí, imagínense qué demanda más grande le está pidiendo el Señor. Pero bueno, ese ya lo vamos a dejar como otro tema. Hermanitas lindas y hermanitos lindos, ven cómo con claridad Pablo está recordando todo esto. Oiga, no es que está Pablo dando una charla matrimonial. No, mis amados lindos y lindas. Vean, mis amados, lo que pasa es que en base, vuelvo a repetir, a lo que se estaba dando, a lo que aquellas mujeres, tanto que venían de Corinto como las que venían de Efesios, saliendo de estos templos paganos, con esas enseñanzas paganas, ¿qué pasa? Ellos y ellas venían, tanto hombres como mujeres, venían trayendo esa falsa enseñanza de que la mujer podía ejercer dominio sobre el varón. Es decir, que yo como esposa puedo estar al mismo nivel ahí ejerciendo dominio, o por encima más bien, dominando a mi esposo. Cosa que eso es un pecado, porque es algo que sí, cierto, no lo podemos quebrantar. Porque el Señor ya puso todo un, ¿cómo lo llamamos? Todo un orden. Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza de la iglesia.
esposo, cabeza de la esposa, porque ve que está formada la iglesia, hermanos. La iglesia está formada de familias. Y si hay un orden en su hogar, pues va a haber un orden en la iglesia. Si hay un orden en las familias, va a haber un orden en la iglesia, porque todos los que estamos en la iglesia somos familias. En la iglesia no hay nadie que diga, no, yo no soy familia, yo soy así como extraterrestre, yo no tengo hermanos, ni tengo mamá, ni tengo esposa, ni tengo hijos, ni tengo esposo, ni... No, todos somos familias. La iglesia está formada de familias, y en esas familias ha sido dado por Dios un orden que el esposo, en esa familia, en ese hogar de cada uno de nosotros, el varón, el esposo, es el que ha recibido, hermanas amadas y hermanos amados, es el que ha recibido, oiga, más que autoridad, ha recibido, como les dijera, más que un privilegio, ha recibido una gran responsabilidad de la cual se le va a demandar. Y a mí, como esposa, se me ha dado una orden de respetar a mi esposo. Por eso yo les dije en los videos anteriores, yo recibí el ministerio, el Señor me lo dijo con claridad siempre, las diferentes veces que el Señor me habló por diferentes siervos que bueno, ni conocía, y le digo que al único que conocí, bueno, hace muchos años no lo veo, fue a mi pastor en ese momento. Después, las tantas veces que el Señor me habló por otras siervas y otros siervos, pastores que nunca, varones que nunca en mi vida los volví a ver. Es decir, estuve en, bueno, son situaciones que tendría que sacar un video especialmente para contarlo cómo fue. Entonces, pero a mí siempre se me dijo, a ti te doy el ministerio pastoral, pero tu cabeza sigue siendo tu esposo. El sacerdote es tu esposo, pero él no es el que recibe el ministerio. Eres tú, él va a ser tu apoyo. Y así yo les conté a ustedes en un videito que cuenta ahí quién es la pastora Norma, ahí cuento un poquito. Y para mí hubiera sido un privilegio que mi esposo hubiera sido el que hubiera recibido el ministerio pastoral y yo apoyarlo, lo hubiera apoyado con tanta alegría, con todo mi amor. Pero bueno, el Señor sabe por qué hace las cosas, por qué pasan las cosas como pasan. Pero hermanos, veamos con claridad. Después, en ninguno de los libros, en ninguna de las cartas que Pablo escribió, mis amados y mis amadas, usted vuelve a encontrar a Pablo recordándole a ellos, no solamente a estas dos iglesias, porque eran las dos en las que habían problemas, eran las dos en las que habían ciudades que tenían templos a diosas paganas, por supuesto, y que gente de esa estaba viniendo al cristianismo y estaba viniendo con esa falsa doctrina. Por ejemplo, mis amadas, pero ya este es otro, ya para otro videito porque se me hizo muy largo. Por ejemplo, ahí nos encontramos en esa misma polémica. ¿Saben qué ¿Saben qué se dio? Se dio lo del velito. Ustedes recuerdan que por allá en el video pasado que les hice les hablé un poquito de los vestuarios y de los peinados, porque Pablo tiene que decir que la mujer, por favor, se vista, con ropa, con ropa honrosa, vamos a decirlo así, que sus peinados, que no sean aquellos peinados tan elegantes y tan caros, hermanas, porque estas mujeres que estaban viniendo venían con un tipo de vestuario muy sensual, muy atrevido, con trajes caros, con peinados muy caros, con sus vestidos con mucho oro, sus peinados con arreglos muy caros, atavíos muy caros. Y no se trata de eso. No se trata de que nosotras vayamos a la iglesia, mis amadas hermanas, todas despeinadas y todas desordenadas. Pero tampoco no se trata que nosotros vayamos, que parece que llevamos una máscara, que no nos distingamos entre las mujeres cristianas y las mujeres impías. Hay que hacer esa diferencia y eso era lo que Pablo quería. Estaban viniendo estas mujeres, algo que les iba a decir antes de terminar, que por ejemplo estaban viniendo de estas mujeres que quizás habían sido sacerdotisas de la diosa Afrodita, allá en Efeso. Y estas mujeres en algún momento habían sido prostitutas
Y una de los distintivos que tenía la prostituta en ese tiempo era que se rapaba. Se cortaba su pelito bien bajito o se lo rapaba. Y entonces cualquier varón sabía que ella era una prostituta. La iba a buscar como una mujer de una ramera que vendía su cuerpo. Cuando estas mujeres están viniendo a la iglesia cristiana, a la sinagoga, están viniendo al pueblo cristiano y sus cabellos, quizá apenas es que están con su cabellito corto. Entonces se llegó el momento en que Pablo tuvo que dar esa orden para que haya un distinguirse, no las vayan a confundir, que la mujer se deje su cabello largo o que la mujer se ponga un velo. Ya la que tenía el pelo bien, su cabello bien largo, es decir, que nunca se lo había cortado y que su cabello era largo, porque hay mujeres que nunca les crece mucho el pelo, no porque se lo corten, sino porque no se desarrolla mucho su cabello, pero hay otras que tienen un cabello precioso hasta las corvas. Entonces, ese cabello hermoso les servía de velo, pero que lo más recomendable para distinguirse, hermanas, en esa temporada, hermanos, en ese tiempo, en esa época, en ese momento y en esas dos iglesias, era que las hermanitas se pusieran un velito para que no las fueran a confundir con las sacerdotisas de Afrodita. No las fueran a confundir con las prostitutas. Y ya es la que no se quería poner el velo, porque con eso iban a honrar a su esposo. Su esposo no iba por qué tener vergüenza de que dijeran, uy, ¿y será que a mi esposa la estarán confundiendo con una de estas que está ahora ahí tan cerquita con ella en la sinagoga y andan con el pelo corto y fue una prostituta y mi esposa ya la par? Entonces se estaba dando todo esto, hermanos, pero cuando nosotros no pedimos dirección al Espíritu Santo, cuando nosotros no nos adentramos a indagar, a estudiar, a darnos cuenta de por qué fue que se dijo esto, o para qué se dijo esto, qué estaba pasando, hermanos, nos quedamos en la ignorancia y vamos repitiendo lo que dicen otros, o vamos repitiendo lo que se escribió sin saber por qué se escribió, lo que se dijo sin saber por qué se dijo, o para qué se dijo. Entonces, por eso ahí se habla del vestuario. Por eso Pablo en estos mismos párrafos polémicos, digámoslo así, se habla del vestuario de la mujer, cómo tiene que ser, se habla de ponerse el velito. Como les vuelvo a repetir, era para esas dos iglesias nada más. Ni siquiera Pablo les mandó a decir esa carta a las demás iglesias. Para nada, nunca, ni nunca más usted vuelve a encontrar en la palabra de Dios. Que hoy por hoy lo estén haciendo, yo no le veo nada de mal. Que se pongan el pelito las hermanas que acostumbran en su iglesia todas las hermanas con el pelito tapadito, con un velito. Yo no le veo nada de malo. Que digan, porque dicen algunos eso, ahí es donde caemos en el pecado. Que digan, bueno, es que las que no se cubren el cabello, son pecadoras. Esas iglesias no se van a salvar porque esas mujeres están incumpliendo lo que el apóstol Pablo dijo. Eso sí está malo. Eso sí está malo. Porque como les vuelvo a repetir, eso era por lo que se estaba dando. Y no es que precisamente nadie se va a salvar porque se cubra su cabello, ninguna mujer con un velo ni nada de eso, ¿verdad? Era para que hubiera una distinción. Cuando dicen es que las mujeres no pueden usar pantalones, porque Pablo dijo, allá habla la palabra de Dios, que mire que la mujer tiene que tener cuidado con su vestuario. Y las mujeres, hermanos amados, en ese entonces ni existían los pantalones. Tanto mujeres como hombres lo que usaban era como una túnica, como un manto que se envolvía su cuerpo, en el cual lo que diferenciaba a las túnicas de los varones y las túnicas de las mujeres era el tipo de costura que llevaban, pero ni los varones usaban pantalones, ni las mujeres usaban pantalones. Y bueno, lo que se dice más bien es que la primera persona que usó un pantalón en esta vida fue un homosexual. Entonces, un homosexual fue el primero que se puso un pantalón, según lo que se dice, ¿verdad? Entonces, mis amados, espero que haya podido aclarar un poquito el porqué de lo que ha pasado con estos versículos y que entendamos
que el mismo Cristo y el mismo Pablo que mandó a decir que la mujer se callara, ellos mismos, ellos dos, muy enfáticamente, ellos dos se encargaron de levantar a la mujer. Anduvieron tantas mujeres predicando con Pablo y Pablo reconoce y escribe y dice, mire por favor, ayuden a la hermana Sintique, a la hermana Evodia. Él escribe una carta. Por favor, grandes mujeres valientes que han andado conmigo haciendo la labor, predicando, y parecía como que las hermanitas tenían ahí algún choquecito. Y Pablo está pidiendo que por favor les ayuden. Allá hay otras hermanas con unos nombres bastante feillos que Pablo manda también, reconoce, da honor, digo yo, a esas 3 hermanas, y pide que por favor se las saluden. Y hay muchas mujeres. ¿Por qué creen ustedes que los fariseos, que los maestros de la ley, bueno, tenía que darse, ¿verdad? Era profecía, tenían que matar a Jesús, tenían que crucificarlo. Pero también, ¿por qué cree usted que Jesús no conchababa con ellos? Recordemos cómo Jesús fue dado a apoyar a las mujeres, por decirlo de alguna forma. Recordemos cuando había la ley de que había que apedrear a la mujer que se encontraba en el acto de adulterio. Y Jesús, ¿qué hizo? Jesús, ¿qué hizo? De una forma muy espiritual, muy sutil, muy especial, Jesús salió a defender a la mujer. Cuando Jesús dijo, bueno, ya el que usted esté santo, el que usted no tenga pecados, sea el primero en lanzar la piedra, háganlo. Jesús sabía que con eso los estaba confrontando. ¿A dónde estaba el varón? Esa mujer no cometió pecado sola. ¿A dónde estaba el varón? Porque había todo ese degrado, amados míos. Pero Jesús empieza a levantar de una u otra forma, empieza a ir cambiando aquello que se había dado siempre contra la mujer. Hermanos, Dios nos ama a todos por igual. Y a través del sacrificio de Cristo, vino a hacer un nuevo pacto, vino a perdonarnos porque todos habíamos adquirido el pecado de Adán y Eva. Pero Jesucristo vino a darnos una oportunidad a todos por igual. Y ya les dije el porqué de lo que se dijo ahí. Porque la Biblia no se contradice, hermanos, no se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Pablo no se contradice. Pablo fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios, maravilloso, en una forma especial. Y el mismo Pablo que las mandó a callar allá, que por favor, no que no predicaran, no que no profetizaran, que no hablaran, en silencio. La palabra silencio ahí aparece, ya lo vimos. Ese mismo Pablo se las lleva a predicar. Ese mismo Pablo las enseña y las instruye de forma que ellas andan ya compartiendo la palabra de Dios con él. No nos describe la palabra de Dios que Pablo les enseñó a leer o les enseñó a escribir, pero las hermanas aprendieron, porque ahí nos encontramos con estas hermanas, y son muchas hermanas, no solamente refiriéndome y no solamente refiriéndome, hermanos, a las del Nuevo Testamento, pero por ponerles así nada más un pequeño ejemplo, nos encontramos a Pablo hablando de estas hermanas que han sido grandes pioneras con él, llevando el mensaje. Por lo tanto, hermanos, yo no creo que Pablo haya querido que las mujeres estén calladas y después él mismo va a quebrantar lo que él mismo mandó a decir. No, era porque ahí era necesario. Que el Señor te bendiga más, mi amado, mi amada. Qué gusto ha sido para mí poder compartir este tiempito. Un próximo videito que les haga, pero ya pequeñito, nada más para darles con citas bíblicas los nombres, porque yo podría empezar a decirles los nombres de estas hermanas, pero si usted no lo ha visto nunca, usted dirá, seguro se lo está inventando. Entonces, y ahorita realmente no tengo, les soy honesta, no tengo a mano las citas bíblicas, cada versículo donde con claridad lo muestra, pero sí lo voy a hacer en una próxima. Así que con todo el respeto, con todo el amor de mi corazón, le digo, mi amado, mi amada, pidamos más sabiduría al Espíritu Santo de Dios. No nos dejemos llevar de primeras a ligeras. Pidamos discernimiento.
si yo estoy diciendo algo que es falso, si yo estoy diciendo algo que no viene del Espíritu Santo, que usted pueda tener el discernimiento y que el Espíritu de Dios le dé testimonio, decir, no, lo que está diciendo esa mujer no es verdad, pero que también el Espíritu Santo de Dios, el don del discernimiento, te pueda decir, es cierto, tienes que desaprender para aprender. Tenemos que aprender a ser humildes, hermanos, y muchas veces tenemos que desaprender lo que habíamos mal aprendido para aprender lo correcto. Porque así hay muchos pasajes bíblicos, como por ejemplo el tema de la gran tribulación, como por ejemplo el tema del diezmo, como por ejemplo, bueno, hay muchos temas en los cuales se nos ha mal enseñado y tenemos muchas veces que desaprender para aprender en el nombre de Jesús. Que Dios te siga bendiciendo, mi amado, mi amada. Un abrazo a la distancia. Sepa que deseo de verdad poder ser de bendición. Y siempre recordarte que con Cristo todo lo podemos, porque Él es nuestra fortaleza. Dios te siga bendiciendo.